Gracias por la invitación a participar en este evento aquí en Burgos. Muy alto. ¿Aquí mejor? Sí. Estupendo. Bueno, os voy a compartir lo que sería un resultado de los últimos 20 años de investigación que llevo en 4 continentes sobre identificación humana, tanto en casos policiales como en casos judiciales, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y por supuesto también de casos que tienen que ver con patrimonio histórico. Algo se está acoplando. Espérate, voy a apagar esto, a ver si va a ser esto. Fuera. Listo. Entonces yo por mi parte soy científico forense, me formé en la Academia de Defensa de Reino Unido y doctor en Ingeniería Mecánica y Biomedicina por la Politécnica de Madrid. Y como os comentaba, os voy a mostrar cómo trabajamos nosotros en los laboratorios de identificación humana, no solo en la parte de antropología física y forense, sino también ciencias complementarias con las que solemos trabajar. Hablamos de radiología, hablamos de identificación facial, hablamos de reconstrucciones, hablamos de envejecimiento facial, ¿vale? Básicamente vamos a trabajar en 2 bloques grandes, ¿no? Por un lado, ¿qué información podemos obtener nosotros a partir de los esqueletos que nos hayan podido llegar, los esqueletos, las momias, ¿no? los cadáveres, vaya, que nos lleguen al laboratorio? Y por otro lado, ¿en qué contextos son los que solemos trabajar? Porque no es lo mismo trabajar dentro de un contexto histórico-patrimonial en el que vas a dar un sentido, ¿no?, a un contexto histórico en el que estemos trabajando, independientemente de lo que sea, a que estés trabajando en un caso policial colaborando para abrir diligencias, ¿no?, a la hora de buscar un cuerpo, por ejemplo, ¿no?, a la hora cuando hacemos batidas para poder buscar personas desaparecidas, ¿no?, a cuando trabajamos resolviendo... ¿Más cerca? Listo. O cuando trabajamos resolviendo casos judiciales o participando en casos judiciales que pueden ser de... Esta persona estaba dentro de determinada turba cuando sucedió este robo, por ejemplo, ¿no?, o este asalto a determinado sitio, ¿vale? Entonces trabajamos de manera diferente y vamos a ver un poco todos estos planos, ¿no? Que es básicamente el primer bloque, son estas claves en las que vamos a trabajar nosotros, en qué consiste esto de la identificación humana. Nosotros vamos a trabajar, una vez que recibimos un cuerpo al laboratorio, ya sea que esté total, parcialmente esqueletizado, que esté momificado, que incluso tenga todavía tejido blando en función de qué grado de descomposición tenga, vamos a trabajar a 3 niveles, porque hay ocasiones en las que no podemos obtener más información que la que tenemos sobre la mesa, no tenemos nada con que poder comparar y por lo tanto a la hora de generar una identidad tenemos un problema, ¿no? Entonces, para poder darle sentido a todo esto, lo que hacemos es dividir la profesión a 3 niveles, ¿vale? 3 perfiles, 3 perfilaciones, ¿no? Porque dentro de las ciencias forenses tenemos identificación a 3 niveles. Por un lado vamos a tener aquellos que van a ser identificación primaria, que va a ser lo que nos va a decir esta persona es esta y no puede ser otra, ¿vale? ¿Por qué? Genética, por ejemplo, te dice, vale, coincide tal, tenemos la base de datos que comparamos estos resultados con esta, vale, es esta persona. Lo mismo con las huellas dactilares, ¿vale? Lo mismo con la dentición nos ocurre igual, si tiene determinada morfología y tal, y comparamos los resultados que obtenemos del cuerpo con los que tenemos de un dentista, por ejemplo, nos va a dar información de lo suficientemente correlativa para poder darle una identidad, ¿no? Y lo mismo con los implantes. Si una persona tiene un implante de determinada característica en determinado sitio y tal, nos va a decir es esta persona, porque además tiene un número de serie, los implantes, y esos implantes te va a decir, vale, es esta persona, y no puede ser otra pues porque ha sido diseñado para esta persona y nada más, porque en eso consiste realmente la ingeniería biomédica y la biomecánica también, ¿no? No solo trabajamos ese ámbito, sino también el de la implantología, por ejemplo. No es mi caso, ¿vale? Pero bueno, entonces nosotros somos un sistema de identificación secundaria y eso va a implicar que vamos a tener que sacar una serie de información a partir del individuo que nos va a permitir generar una perfilación, ¿vale? ¿Es hombre o es mujer? Osteológicamente hablando, ¿vale? En otras cosas no nos metemos. ¿Cuánto medía? ¿Qué edad tenía cuando murió? ¿Vale? ¿De qué parte del mundo pertenece? Porque también podemos tener gente que venga del centro de África, que venga del norte de Europa o que venga de Latinoamérica y que tiene unas características físicas diferentes que podemos ver a través del esqueleto, ¿no? Todo eso lo englobamos dentro del perfil biológico, que ahora entraremos en esto, que son aquellos parámetros que van a determinar la apariencia de una persona, ¿vale?, que ha desarrollado su vida durante milenios, ¿vale?, dentro de un mismo contexto, porque el cuerpo se va adaptando, ¿vale? Por ejemplo, cuando trabajamos en los Andes, por ejemplo, estamos a 5 kilómetros por encima del nivel del mar, entonces sabemos que menos oxígeno tenemos, por lo tanto los pulmones son más fuertes,
pero también la gente es más pequeña, porque cuanto menos oxígeno tenemos, menos demanda necesitamos para poder tenerlo, entonces se va adaptando. Cuando trabajamos en Sudán, por ejemplo, ¿no? Cuando trabajamos en el centro de África, los huesos son más compactos, ¿no? Tienen unas morfologías, por ejemplo, el prognatismo lo tiene más, lo vamos a ver luego con las imágenes, ¿no? Tiene un prognatismo más marcado, pues para regular mejor la temperatura, ¿no? Termorregularse de carácter interno, entrar, salir aire más rápido y la nariz más abierta por lo mismo, ¿no? ¿Vale? Todo esto es lo que vamos a encontrar dentro del perfil biológico, ¿vale? Que lo primero que vamos a ver, la caracterización sexual osteológica, ¿vale? Esta imagen fue una de las primeras publicaciones allá hace un montón de años, hablamos de casi 20 años, ¿no? de mis primeros trabajos en laboratorio, ¿no? Tiene un poquito de trampa, ¿vale? Porque pertenecen a campos de concentración. Yo tuve la suerte de comenzar trabajando en el campo de concentración de la aldea donde vivía, ¿vale? Que yo os lo contaré después, ¿no? Entonces, la inmensa mayoría eran varones, teníamos muy poquitas mujeres, ¿no? Entonces, dentro de esta imagen, así a simple vista y sin saber más, ¿cuál de los dos os parece el hombre y cuál es la mujer? ¿El de la izquierda qué es? ¿El hombre o la mujer? Sin miedo. Es el varón, el de la izquierda. ¿Vale? Porque el cráneo es más compacto, tiene mayor densidad ósea, la zona de las inserciones musculares como la nuca, por ejemplo, que es donde nos van a insertar la parte alta de la columna, la parte baja del cuello, ¿vale? Tiene un desarrollo muscular más grande, ¿vale? En el caso de las mujeres, el cráneo tiene una tendencia a ser un poquito más amplio, la frente más plana, por ejemplo, las mejillas son menos abruptas, ¿vale? Entonces tenemos una serie de características que nos van a decir visualmente, ¿vale? Aparentemente, a partir de morfologías, a partir de desarrollo muscular, si es varón o si es mujer, ¿vale? Todo cogido un poquito con pinzas también, porque tenemos que tener en cuenta que hay variabilidades, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando de individuos en etapa de maduración, cuando somos niños, estamos creciendo todavía no tenemos el cráneo formado, y lo mismo nos va a ocurrir con la cadera, por ejemplo, ¿vale? Aquí es más fácil. ¿Cuál es la cadera de la mujer y cuál es la del varón? ¿Vale? Todo esto es mecanismo de supervivencia, ¿no? La adaptación, la supervivencia del más apto. Cuanto más grande es el canal obstétrico, mejor puede coger el niño, se puede adaptar, por lo tanto la mujer no sufre, el niño no sufre y por lo tanto la especie puede continuar. Al fin y al cabo se trata de esto, ¿no? ¿Qué tenemos? Pues un hueso del sacro más plano, unas alas más amplias y más largas en el caso de las mujeres que permiten tener un par de centímetros más en grado de apertura para que puedan hacer el niño y no se ponga en peligro la especie en ningún momento, ¿no? Vamos a tener también la posibilidad de calcular la edad del individuo a partir de dos parámetros, ¿no? A partir de los huesos y a partir de los dientes, ¿vale? Nosotros vamos a nacer, como hemos visto antes, con la menor cantidad de huesos, lo más divididos posibles. ¿Para qué? Pues para favorecer la supervivencia, ¿vale? Cuanto más pequeños seamos y más maleables seamos, mejor caemos por ese agujero, la madre no sufre, el niño no sufre y la especie continúa, básicamente. Eso es un poco un resumen, ¿no? Teniendo en cuenta además que estamos hablando que el crecimiento del individuo, ¿vale? Esta maduración, esta es solo la primera parte, luego tenemos un camino muy amplio, ¿vale? Hasta que el niño sea capaz de valerse por sí mismo, que sería una altricialidad secundaria, bueno, que básicamente el amamantado, el cuidado del niño, sustituir las necesidades y tal, pero ya fuera del cuerpo de la madre, ¿no? A partir de ahí es cuando comienza a generarse el cuerpo. Vale, aquí tenemos, por ejemplo, un hueso de la cadera, que la cadera va a estar dividida en una serie de secciones, ilion, isquion y pubis, ¿no? Que después a los 12-14 años aproximadamente se van a terminar cerrando, y la última parte de cerrarse va a ser esta, el ilion, en la parte superior, ¿vale? Que ya nos está diciendo, pues está cerrándose más o menos, tendrá unos 20 años aproximadamente, ¿no? Porque el hueso termina de cerrar entre los 21 23 en función de si es varón o si es mujer. Importante también, porque nosotros no tenemos que modificar la cadera para el parto, ¿no? Entonces nosotros maduramos un poquito más lento, aproximadamente unos 2 años más lento. Entonces, en función de si es varón o si es mujer, incluso la ascendencia no maduran lo mismo gente de Europa occidental, por ejemplo, que el centro de África, ¿vale? Porque la presión que hace el medio es totalmente diferente, ¿no? Tenemos las necesidades mucho más cubiertas, por decirlo de alguna manera, y no tenemos esa urgencia tampoco por la supervivencia, ¿no? Y lo mismo ocurre con los huesos largos. Esto se conoce más pues porque sabemos que a los 16-18 damos el estirón, ¿vale? ¿En qué consiste? Que tenemos los huesos largos divididos en varias secciones. Una sección central, que es la diáfisis, y luego tenemos las epífisis, la superior, inferior y tal, de tal manera que el hueso va a ir creciendo, porque se va a ir osificando la parte de cartílago, se va haciendo cada vez más grande,
¿vale? Hasta que se cierra por completo. En este caso, ¿qué tenemos? Pues hasta la rodilla está terminando de cerrarse, pues 16 añitos más o menos, ¿no? Estos son también desaparecidos en conflicto armado. Estos son niños que son secuestrados y los terminamos recuperando en fosas en bosques normalmente, ¿no? Bueno, perdón por el bajón, ¿no? Pero bueno, ahí está. Ahí está ¿no? Este es en particular, ¿no? La zona de los codos y las rodillas más o menos son las primeras en fusionarse porque lo vamos a necesitar más. Vamos a tener que poner en pie, caminar, mover los brazos y tal, ¿vale? Pues ahí tenemos, ¿no? Cuando somos mayores cambia el tercio, ¿vale? Ya no crecemos más, por lo menos a lo largo, ¿vale? ¿Qué tenemos? O nos desgastamos o los cartílagos que teníamos antes se nos van a convertir en huesos, ¿vale? Las costillas, por ejemplo, normalmente nos llegan hasta aquí. Todo esto es cartílago, ¿vale? Que conforme nos vamos haciendo mayores, ese cartílago se va haciendo hueso. ¿Qué ocurre? Que durante la mayor parte de la juventud, pues sirve pues, para mitigar los golpes que podamos tener, por ejemplo, ¿no? O también para adaptar mejor a la respiración por los cambios de temperatura, cambios de ejercicio y todo esto, ¿no? Y conforme nos hacemos mayores, esa plasticidad la vamos perdiendo. Y como resultado tenemos que cualquier golpe que nos podamos dar de mayor nos va a hacer mucho más daño que cuando somos jóvenes, ¿no? Porque ya tenemos más hueso que cartílago y ahí tenemos esto, ¿no? En función de cuánto cartílago tengamos en zonas que se van osificando nos va diciendo más o menos qué edad tenemos, ¿no? Y esto es a partir de los 30-35, ¿vale? Pero hay secciones que se terminan de osificar por completo. ¿Vale? ¿Os suenan alguno estos huesos? ¿No? Son los de la garganta. Tenemos tres, ¿vale? Tenemos el ilioides, que es el de la izquierda, el tiroides, que es el central, y el cricoides, que se nos deshizo un poquito para la foto, pero bueno, es el de la derecha. Van a estar presentes siempre, porque al fin y al cabo siempre vamos a tener la garganta abierta, ¿no? Para poder respirar, para comer, para hablar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuanto somos más mayores, más cartílago tenemos, menos cartílago tenemos, más hueso tenemos, ¿vale? Y esto es de un individuo, este es de un campo de concentración y estamos hablando de 70 años aproximadamente, ¿no? Empiezan a osificarse alrededor de los 20 al principio y tal, pero va muy lento. Tenemos los tres, sabemos que tiene de 70 para arriba, por eso en los contextos en los que solemos trabajar no suelen aparecer. Esta foto tiene ya bastantes años, por eso mismo. Trabajamos o bien casos de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, gente que va a la guerra o gente que ataca ciudades y todo esto y tal, y por lo tanto el foco son gente joven, ¿no? La gente que muere o la gente que es asesinada es gente joven, o casos muy antiguos en los que la esperanza de vida eran 30 años, ¿no? Entonces estos huesos difícilmente los vamos a llegar, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenemos. Vamos a ver la estatura, por supuesto, también, ¿vale? Pero también la ascendencia, de dónde vienen estas personas, ¿no? Tenemos que, como hemos visto antes, estos huesos se llaman procesos bormianos o huesos suturales, ¿vale? Esto es una persona que procede de Europa del Este, ¿vale? ¿Qué tenemos? Que Europa del Este también lo encontramos en América Latina, ¿vale? Lo que pasa es que lo encontramos de manera diferente. Durante la etapa de maduración, en las suturas que hay entre el occipital y los parietales, nos generan microhuesos, por ejemplo, ¿vale? Pero también lo encontramos en los dientes. Gente que procede de Asia, por ejemplo, si os fijáis, los incisivos, los dientes delanteros, ¿vale? Los tienen como en forma de pala. Nosotros en Europa occidental van a ser completamente planos, ¿vale? Si pasamos la lengua por detrás van a ser que están completamente planos, ¿vale? Todos aquellos que tengan ascendencia o nativos americanos, ¿vale? O Asia oriental, la que sería más tirando a China, Japón, lo vamos a encontrar de esta manera, ¿vale? Esta es de una expedición en el Pacífico Sur que tuve hace un par de añitos y tal, que es donde hice la tesis doctoral. Estos son nativos americanos antes de la llegada, ¿no? de los españoles, ¿no? Entonces tenemos unas caracterizaciones que provienen también de la evolución, ¿no? ¿Vale? Y lo mismo ocurre en el centro de África. Esto es de Sudán. Esto es de un proyecto que tuvimos básicamente donde termina Egipto. Termina Egipto, escala con Sudán y tal. Esta es de una campaña que hicimos aquí. Si os fijáis, es completamente diferente respecto a los cráneos que hemos visto antes, ¿no? Vemos que tiene un prognatismo, bueno, tenemos un cuadradito que nos tapa, bueno, tiene un prognatismo un poquito más marcado en la boca, ¿no? La nariz es más ancha, ¿vale? ¿Por qué? Porque se tiene que adaptar al calor que tiene esta zona, porque estamos hablando de una zona cercana al Ecuador,
¿vale? Da más horas de sol, el sol es mucho más fuerte y por lo tanto necesita regular la temperatura, ¿no? También en este caso. ¿Cómo lo hace? Con la respiración a través de la boca y a través de la nariz, ¿no? También que la forma de las cejas y la diferenciación entre las cejas con el resto del cráneo también son mucho más marcadas en esta zona del planeta, ¿no? Y es ahí donde os hablábamos antes de estas características que son las complementarias a la que me ha comentado la compañera al hablar de estos rasgos, ¿no? Nosotros lo vemos a través de huesos, la compañera lo ve a nivel mucho más molecular, ¿no? Hablando de estas cosas, ¿no? Pero bueno, esto es lo que trabajamos dentro del perfil biológico que os decía, ¿no? Qué edad tenía, de dónde viene, ¿no? Si es varón o si es mujer, etcétera, ¿no? Pero también trabajamos el plano sanitario, ¿vale? Vamos a ver qué enfermedad podía tener esta persona. Vale, esto es de un hospital militar. Estuvimos trabajando algunos años en un hospital militar de la Guerra de Independencia. Estamos hablando de un asedio, 5 asedios en 4 años. El trabajo que estamos desarrollando aquí es para ver cómo afecta. Pero al fin y al cabo, cuando trabajas en un hospital militar, lo primero que piensas es que me voy a encontrar pues heridas de bala, explosivos, etcétera, ¿no? En este caso tenemos que el 82% de la población que tenemos son niños que mueren de hambre. Claro, el ejército se ha puesto alrededor y ahí no entra nadie, no sale nadie, los campos de cultivo están fuera, no hay ni agua, el agua la que podían rescatar de la lluvia y poco más, ¿no? Más que te están disparando, más que por aquel entonces tampoco estaban las cosas como estaban respecto a higiene, ¿no? Tampoco no había desagües, por ejemplo, no había sitios, tal, entonces las enfermedades se multiplicaban, ¿no? Y esta era una de las cosas que más veíamos. Esto, aunque no lo parezca, ¿vale? Es un fémur izquierdo y lo que tiene es una herida en la parte superior que se le sobreinfectó. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya no había medios en el hospital. Al fin y al cabo tampoco podía tener recursos, ¿no? Y además dentro del hospital, por aquel entonces, estamos hablando de principios del 19, estaba hasta el veterinario. Estaba el veterinario y todavía había sangradores por aquel entonces, aquellos que te sangraban porque tenías la sangre mala, ¿no? Para que veáis un poco cómo es el tema, ¿no? ¿Vale? Traumas óseos, ¿vale? Que puede ser un trauma defensivo, es un antebrazo derecho, ¿vale? Que tiene un golpe por flexión, ¿vale? Tiene más pinta de accidente porque estamos hablando de 1920, estamos hablando de época de preguerra, ¿vale? Pues la persona, creemos que lo más habitual es que se tropezara, pusiera la mano, ¿vale? Parara el golpe y se doblara por la zona intermedia. ¿Qué ocurre? Zona rural, hace un siglo, pues bastante, ¿no? Que se lo pudo entablillar y ya está. Pues si os fijáis, los dos huesos del antebrazo están unidos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que puede seguir moviendo, movimientos de flexo-extensión, ¿vale? Pero ya no puede girar porque el radio lo tiene completamente inmóvil. Entonces puede seguir trabajando, pero ya no puede girar el brazo, ¿no? Y causas de muerte, ¿vale? Esto, evidentemente, es un disparo en la frente, ¿vale? Esto era de otro chaval al que encontramos, pues eso, delitos de lesa humanidad, le secuestran, le dan una paliza, se lo llevan a un monte y ahí se lo quedan, ¿no? Un disparo en la cabeza y ahí fosa poco profunda y ahí quedó, ¿no? Causa de muerte, pues aquí lo tienes, ¿no? Logramos recomponer el cráneo, estos palos que los utilizamos para marcar trayectorias, ¿vale? Tiene una herida de entrada, de orificio de entrada en la zona de la frente, ¿vale? Erosiona, sale el proyectil a una velocidad supersónica. Gira, porque al fin y al cabo va a girar una fuerza giroscópica y tal, vence la resistencia del hueso, entra dentro del mismo, genera una explosión porque la fuerza es muy grande, que además se está moviendo sobre una superficie acuosa, ¿no? Y sale por el otro lado y la persona no tiene la más mínima posibilidad de sobrevivir, ¿no? En estos casos, ¿vale? Y nos quedaría por ver el perfil positivo, y son esas cosas que vamos a ver que hacemos nosotros en nuestro día a día, ya sea en nuestro trabajo, algunas manías que tengamos, algunas tradiciones, en el caso de sociedades un poco más pretéritas y tal, que nos van a marcar el esqueleto, queramos o no, ¿no? ¿Vale? Esto es una persona que también, otro desaparecido en conflicto armado, que logramos ver la profesión que tenía a partir de la dentición, ¿vale? Estábamos buscando a dos personas en particular, uno manejaba una carreta y el otro era un zapatero, ¿vale? Si os fijáis, ¿vale? Tenéis la imagen, tenéis la maxila vista desde abajo, ¿vale? Un lado lo tiene completamente redondito, que es el de la derecha en imagen, y el otro tiene una corte en forma de V, ¿vale? ¿De qué? De cortar los hilos, ¿vale? Con los molares, por eso se va perdiendo la posición, va generando una superficie cortante y a partir de aquí va generando. Y si os fijáis, los incisivos los tiene también los dos delanteros, las paletas, ¿vale? De sujetar los clavos con los dientes, ¿vale? Mi abuelo era zapatero en una aldea, entonces conviví con él y eso lo veía yo todos los días, ¿no? Entonces digo, mira, ahí está, ¿no? Pero bueno, la actividad que desarrollamos puede quedar marcada a partir de las actividades reiterativas, ¿no?
Y aquí, fumar en pipa. Claro, a ver, fumo mucho y además tampoco era la mejor de las pipas, ¿no? Entonces, si os fijáis, va generando un desgaste de sujetarla, ¿vale? Que finalmente ya se le queda marcado el círculo, ¿no? ¿Vale? Y actividades. Esto es de un artículo que publicamos hace poquito. Como os decía, tengo alguna serie de proyectos en el Pacífico Sur y en este caso hicimos un artículo sobre las patologías de los pescadores, ¿vale? Estamos hablando que estos, para poder bajar a pescar la zona del marisqueo, sobre todo, ¿no? Se lanzaban desde una especie de acantilado con una roca en los tobillos, bajaban lo más profundo, se cortaban la cuerda y a pulmón bajaban, cogían y salían otra vez, ¿no? ¿Qué ocurre? Los cambios de presión más el cambio de agua hacía que tuvieran infecciones de oído continuamente porque la presión los iba reventando continuamente, ¿vale? ¿Cómo reacciona el cuerpo? Si os fijáis, ya no tiene canal auditivo, lo tiene completamente cerrado, ¿vale? Porque entiende que si me voy a estar rompiendo continuamente porque necesito comer todos los días y esta es mi forma de vivir, de poder sacar el alimento, cierro el canal, ya no me explota más porque lo tengo completamente cerrado, pero he perdido el oído por completo, ¿no? Entonces aquí tenemos otras marcas de cómo el trabajo que desarrollamos, ¿vale?, nos va a quedar marcado dentro del esqueleto. Y esta era más fácil. Este quedó momificado con una red de pesca en la mano, entonces aquí ya sabíamos lo que encontrábamos, ¿no? Entonces igual, este también es del Pacífico, estos tenían la manía de enterrarlos, los metían, los ataban en posición sedente, ¿no?, las piernas y las manos para quedarse en posición sentada, y los metían dentro de un fardo de esparto, ¿vale?, y los dejaban sentaditos en los pasillos de la pirámide en la que estuvimos trabajando, ¿no? ¿Qué ocurría? Bueno, ¿por qué creéis que tiene una red de pesca en la mano? ¿A qué se dedicaba esta persona en vida? ¿Vale? Era pescador, pero ¿por qué se lo ponen en la mano? Una nueva además, no la que estaban utilizando. ¿Vale? Para que cuando llegara al otro mundo al menos tuviera una profesión, ¿vale? Poder ganarse la vida de algo, porque como no sabían qué iba a pasar después, ¿vale?, por lo menos si sigues teniendo un trabajo que ya fastidiaría, ¿no?, te vas al otro mundo y sigues trabajando, pues por lo menos te dan tu red, ¿vale?, sabes utilizarla, es nueva, es buena, pues ahí ya tienes una manera de poder ganarte la vida en el otro lado, ¿no? Entonces dentro de esta cultura lo que hacían era enterrarles con objetos en la mano que representaban la profesión que tenían cuando estaban vivos, ¿vale? En este caso eran pescadores, la inmensa mayoría, ¿vale? Ahora, vamos a trabajar, como os decía, en 4 contextos. A veces trabajamos para interior, a veces para justicia, a veces para defensa muy poquito, porque generalmente son investigaciones extranjeras, no dependen del Ministerio de Defensa, ¿vale? Y para patrimonio histórico el Ministerio de Cultura, ¿no? Cuando trabajamos en policía, trabajamos de muchas maneras, pero una de las que más estamos trabajando últimamente es en la búsqueda de personas desaparecidas, ¿vale?, mediante patrulla de rastreo, ¿vale? Trabajamos con Protección Civil, trabajamos con asociaciones que se dedican a la búsqueda de personas desaparecidas y tal, a partir de rastreos, a partir de perros entrenados en búsqueda de determinados olores en particular, ¿vale? Trabajamos también en la recuperación del propio cuerpo, no solo buscar la zona donde se está encontrando y donde se puede vincular la posibilidad de desaparición, ¿vale?, porque antes de todo esto hay un estudio de terrenos, imágenes, fotos, satélite, mapas, etcétera, para ver todo esto, ¿no?, drones y tal. Y una vez que tenemos más o menos localizada la zona, necesitamos unos medios mínimos suficientes como para poder determinar que aquí está el cuerpo. No podemos dar una orden de búsqueda si no tenemos pruebas suficientes, ¿no? En este caso, pues mira, lo que hacemos es tejer una red y en cada punto de intersección lo que hacemos es coger muestras de tierra, analizamos en laboratorio y ver si ha habido o no descomposición humana. Entonces, a partir de aquí, ¿vale?, ya sí que podríamos determinar si había o no había un cadáver, ¿vale? Y en este caso aquí estaba, ¿no? Además que estaba sacada de la tumba, que no dejaba de llamarnos la atención, porque si os fijáis tiene medio cuerpo arriba, ¿vale?, y debajo, a la derecha, al lado del jalón, tiene medio brazo, y luego tenemos 2 piernas abajo de otro individuo que estaba justo debajo, ¿no? Pero bueno, básicamente que como estaba al margen de la ley, una zona donde nadie quería investigar por el motivo que fuera, no es en España, ¿no?, pues básicamente cuando alguien quería, los estudiantes de la Facultad de Medicina de por ahí iban al pueblo, lograban sobornar a quien habían enterrado a esta persona e iban allí a coger material para poder estudiar en la facultad o en su casa, ¿vale? Entonces aquí encontrábamos tumbas saqueadas de este estilo, ¿no? Pero bueno, en estos casos lo que hacemos, trabajamos para el Ministerio de Interior, ¿vale?
De hecho, hace poquito tuvimos un trabajo aquí cerquita en Miranda y tal, también, que aparecieron unos restos, no puedo hablar mucho porque todavía está en esto, ¿no? Pero bueno, que se encontraron unos huesos según volvían de una festividad y tal, paseando por el monte y tal, y cogieron los huesos, se los llevaron a la comisaría y dijeron, pero hombre, no me traigáis esto aquí, ¿no? Pero bueno, ya saldremos en las noticias, ¿no? Pero bueno, en el mundo judicial trabajamos muchas cosas también, ¿vale? Es últimamente lo que más nos está llegando, porque trabajamos en 3 aspectos en este caso. Hay veces que nos llegan los esqueletos propiamente dicho y tenemos que obtener esta información, solo que menos, ¿vale? Trabajar una serie de... Que te traigan el cuerpo directamente al laboratorio es complicado, generalmente eres tú el que vas al sitio, ¿no? A ver esta información, pero bueno, lo que se nos va a preguntar sobre todo son sistemas de identificación, ¿vale? Hay ocasiones en las que podemos trabajar directamente con tribunales internacionales, en este caso fue en Chile, ¿vale? Generalmente nos llaman en Latinoamérica, en Iberoamérica, porque últimamente nos están llamando también de Brasil, ¿vale? Para poder obtener información específica, porque al fin y al cabo nosotros en teoría allí somos neutrales, ¿vale? No sabemos nada de ninguna de las facciones, no sabemos nada tampoco de lo que es, y por lo tanto se nos supone que somos completamente objetivos y nos contactan para estas cosas, ¿no? Una fosa de los desaparecidos de Pinochet, ¿vale? Que todavía está en investigación, por desgracia, ¿vale? Pues nos dijeron, mira, tiene estas características, ¿qué problema que hay? Que aparecieron 3 personas, buscamos a una en particular, pero los 3 son varones, los 3 tienen más o menos la misma edad, los 3 tienen más o menos la misma estatura, necesitamos que nos digas qué puede diferenciar a estos para poder seguir la investigación, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el problema de estos casos es que tú mandas la respuesta y luego ya te desconectas porque no te va a llegar nunca la información de respuesta, ¿no? Entonces para cotilleos está terrible, pues siempre te quedas con las ganas, ¿no? Pero bueno, hay cosas que trabajas en este caso y ahora estamos trabajando como observadores internacionales en delitos contra el narcotráfico y tráfico de armas en el Amazonas. De hecho tengo una conferencia la semana que viene. Básicamente porque lo que están haciendo es que los narcos están utilizando ahora el Amazonas para poder cruzar la frontera entre Brasil y Paraguay para huir a la policía, básicamente, ¿no? Porque por ahí no van a entrar y tal. ¿Qué ocurre? Que se están encontrando con territorios ancestrales de poblaciones indígenas y no les gusta el asunto, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que hay 2 tipos de choques diferentes. Por un lado tenemos el choque directo, que es muy complicado porque tenemos que, claro, los narcos están súper bien armados, claro, tienen todo esto, pero los otros conocen el terreno. Entonces estamos hablando de una segunda guerra de Vietnam, realmente, ¿no? Entonces ahí ya se están hartando de perder, ¿no? ¿Qué nos estamos encontrando últimamente cuando trabajamos, peritamos en estos casos también? Hace unos meses nos tocó trabajar un ataque a una población civil en el Amazonas, a tribus originarias también, ¿no? En este caso, pues, a los chamanes, los quemaron vivos en la plaza del pueblo, básicamente, ¿no? Entonces son estos enfrentamientos un poquito particulares que nos estamos encontrando y tal, y bueno, 92 y 68 años que tenían, pues bueno, pues te toca trabajar también estas cosas y, en fin, pues la diferencia que nos ocurre cuando trabajamos en casos judiciales es que nos mandan las preguntas, nos mandan los materiales y a partir de aquí responder lo que te toque, ¿no? En este caso que nos preguntaban, ¿estaban vivos cuando los quemaron? No solo tenían hollín, sino que estaban ardiendo por dentro los órganos, entonces vivos estaban, ¿no? Y si sufrieron o no sufrieron, pues la señora ya no tiene ni brazos ni piernas cuando dejó de morir, cuando dejó de vivir, así que imaginaos cómo estaba el panorama, ¿no? Pero bueno, hay veces nos toca trabajar con esta alegría en el cuerpo, pero bueno, es lo que toca, ¿no? También, ¿vale? Hay ocasiones que trabajamos directamente con los restos humanos, que es lo que estábamos hablando, pero hay veces que, por suerte, nos toca trabajar con reconocimiento facial o a través de cámaras de seguridad, ¿vale? Esto es de un caso abierto, ¿vale? Esto no es nada que tenga que ver con nosotros, ¿no? En este caso además es fácil, pues mira la cámara, ¿no? Entonces aquí no hay mucho, ¿no? Hay veces que son cámaras de seguridad, hay veces que trabajamos identificando individuos con los narcoclanes de droga del norte de África al sur de Europa, a través de las cámaras de la Guardia Civil, por ejemplo, de los helicópteros y tal, ¿no? También generar esta identificación, ¿vale? A través de biometría, a través de rasgos faciales, ¿no? Saber si esta persona estaba o no estaba en una turba, ¿no? Hace unos años estuvimos trabajando un asalto a un hospital aquí en España, de hecho, porque un grupo de narcos había reducido a la policía, a los guardias de seguridad y se habían llevado a un líder narco que estaba aquí intervenido porque había sufrido un accidente y habían aprovechado para detenerlo y tal, pues a través de aquí, pues qué narcos participaron y los que no, ¿no? Entonces tenemos aquí un panorama un poquito menos tenebroso que el anterior, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos otro tipo, ¿no? Envejecimiento, ¿vale? ¿Sabéis quién es, no? Bueno, pues ahí tenemos, ¿no? Este proyecto salió estuve unos años trabajando en 4 Televisión, lo digo con poca pequeña, ¿no? Empezamos con Cuarto Milenio,
Luego partimos de documentales ahora estamos en televisión, ¿no? Y a partir de un documental nos contactaron, oye, se cumplen X años de los crímenes de Alcácer y tal, querríamos saber si este tío siguiera vivo, cómo sería a día de hoy, ¿no? Y estuvimos haciendo el envejecimiento facial y tal. Nos contactó la ONG que se ocupa de la causa judicial, ¿no? Por la parte de la acusación particular. Dijeron, mira, ¿podemos utilizarlo esto dentro de la causa judicial para poder tratar de reabrir el caso y tal? Sí, tal. Pues bueno, hicimos el envejecimiento facial y todo esto y tal, salió adelante. De hecho, ahora, a día de hoy es la imagen de búsqueda y captura de la Interpol, de este individuo, ¿no? Y bueno, nos quedamos a las puertas de poder abrir el caso. Y eso ya lo contaré algún día, ¿no? Que no haya una cámara delante. ¿Vale? ¿Y qué nos quedaría? Diagnóstico por imagen. ¿Vale? A día de hoy soy el director del máster de radiología forense del TEC en Canarias, ¿no? Y en este caso nos dedicamos a la peritación de aquellos daños que han sido ocasionados, ¿no? En este caso por una explosión, ¿vale? Este señor le explotó el móvil en la mano. Entonces aquí tenemos que perder una serie de dedos, hay una denuncia, ¿no? En plan, pues todo esto, ¿no? Por los daños que ocasiona evidentemente porque ha perdido el dedo, ¿no? Pero bueno, todo esto los trabajamos dentro del mundo judicial a partir de radiografías, a partir de cámaras, a partir del propio cuerpo, a partir de avances de identificaciones y tal, pero hay ocasiones en las que nos toca ponernos los pantalones caqui e irnos a la guerra, ¿vale? Por suerte no somos los primeros en acudir, ¿vale? Siempre vamos a zonas pacificadas, pero oye, que en retaguardia estamos, no con las mejores condiciones, pero ahí estamos, ¿no? Hay ocasiones que nos toca trabajar directamente en el frente, ¿vale? Pero el frente quiere decir no donde se pegan tiros, sino donde ya se pegaron tiros hace un tiempo, entonces esa parte ya está pacificada, ¿no? Entonces podemos encontrar algo particular como esto, ¿vale? Que si os fijáis son cuerpos dentro de un avance militar en los que los cuerpos tienen cierta ritualidad, ¿no? Es decir, hemos perdido el terreno, vamos a perder el terreno, pero no los tiramos a una fosa común, ¿vale? Los ponemos a uno al lado de otro y cuando podamos recuperar el terreno o cuando esté pacificada toda esta zona, se haya perdido la guerra, podemos decir, mira, están aquí esta gente, podemos recuperarlos y que se entierren en su casa, ¿no? Pero hay ocasiones en los que tienen que salir corriendo, ¿vale? Durante este embate han muerto 20, 25, 30 personas, ¿no? Y evidentemente no nos podemos cargar con ellas pues porque nos van a pillar a nosotros. Trinchera rápida, metemos los cuerpos, dejamos sus cosas, cerramos y salimos que vienen los otros pegando tiros. Entonces aquí no nos queda otra, ¿no? Que estos casos, ¿no? Y vemos que esa ritualidad que hemos visto antes, ¿vale? Aquí la hemos perdido pues por el hecho de que necesitamos salir con vida, ¿no? Nosotros no acabar igual, entonces vamos a salir de aquí corriendo, ¿no? Y hay ocasiones en las que no podemos hacer nada, ¿vale? Los naufragios aquí ya prácticamente... En mi caso en particular menos, porque ya lo de buceo yo no tengo esa profesión tampoco, ¿no? Pero tenemos muchísimas complicaciones, ¿no? Las profundidades donde estén, las corrientes, los animales, porque los animales al fin y al cabo se van a comer los cuerpos, ¿no? Y cuando empiecen a desmembrarlos, pues las corrientes van a terminar de disgregarlos, ¿no? Y es un poco un problema, ¿no? Lo mismo nos ocurre con accidentes aéreos, por ejemplo, ahí poquito podemos hacer, ¿vale? Pero bueno, cuando derriban un avión y no se puede hacer nada realmente por hacerlo más que la posible recuperación a partir del poco ADN que pueda quedar de una persona y poder generar esto, ¿no? Pero si se incendia pues ya tenemos otro problema, ¿no? Recuperar estos cuerpos, pero bueno. Y hay ocasiones en las que trabajamos delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, ¿vale? Me he comprobado antes que no me carga la siguiente imagen, pero bueno, aquí nos estamos yendo a Eslovenia. Estuvimos trabajando unos años en una zona donde estuvieron asesinando y haciendo desaparecer a gente desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta bien entrada ya la Guerra Fría, hasta que se pudo pacificar en 2013 la zona, que fijaos cómo se utilizó durante 42 años, más o menos, esta zona, y no se pudo entrar y a trabajar hasta que no hubo al menos eran 2 y pico, es el sitio donde más nos costó entrar a trabajar, porque siempre ganaba el partido que cometió estos crímenes, entonces hasta que no hubiera el partido contrario, pues no podíamos tener permisos para entrar, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues en este caso estamos hablando final de la Segunda Guerra Mundial, principios de la Guerra Fría, no estamos hablando de los Balcanes, realmente, estamos hablando de zonas donde después se triunfaría la Unión Soviética, donde tendría que ver con el comunismo. En este caso, pues aprovecharon que ya los capitalistas se habían matado en la Segunda Guerra Mundial, ya no había nadie que le podía hacer nada porque tampoco había medios para hacerlo, y hicieron a su antojo en este país, ¿no? Aquí se juntaron 3 facciones. Por un lado teníamos los remanentes que quedaban todavía del nazismo y el fascismo por esta zona, por otro lado estaban el alzamiento del comunismo por esta época, estamos hablando del 45 al 57 aproximadamente, 59, ¿no?
Y los balcánicos, que tampoco se andaban con tonterías, hicieron su propia guerrilla, tenían la Guardia Blanca, entonces esto era un polvorín, básicamente, ¿no? No se ha cargado la siguiente imagen, pero bueno, nosotros estábamos arriba del todo, esto es lo que veíamos, estamos en los Alpes en este caso, ¿no? Y en este caso lo que hacían era, todo este camino, ¿vale? Que es una ciudad de nombre impronunciable para alguien que no sea balcánico, ¿no? Entonces pasaba por ahí las tropas, iban secuestrando gente, los iban subiendo a este alto, y en este alto había una cueva vertical, una sima, y los iban tirando por ahí, pues listo, ¿no? Hay veces que con suerte te mataban antes, otras veces que con la caída te morías, y hay veces que te quedabas... Bueno, encontramos gente que estaba fuera de la pirámide de cadáveres que teníamos al principio, ¿no? Y con piernas rotas, heridas infectadas, marcas de carnívoros que también se metían ahí, ya iban a lo que se movía, claro, la pirámide no les interesaba. Entonces, bueno, ahí recuperamos pues casi 50 personas que provenían de este contexto, ¿no? Pero no se ha cargado la imagen, pero bueno. Campos de concentración, ¿vale? Este es el de mi aldea, yo soy de una aldea muy pequeña en Cuenca, soy de Uclés, somos 200 habitantes, hay más gente en el cementerio que fuera de él. Y este es el campo de concentración, que tuvo dos fases. La primera fue un hospital militar, en el que se asentó la Cruz Roja y gente que iba muriendo pues, de los embates, de los enfrentamientos de campos cercanos, el frente de Jaén, el frente de Valencia, ¿no? Toda esta zona también les llegaba aquí porque era una zona que todavía no había entrado nadie. Y bombardeos y tal, los iban trayendo en esta zona para ser curados por la Cruz Roja, los que morían ahí pues los metían aquí, no había mayor problema, ¿no? Pero luego cuando finalmente se venció la zona y tal, se convirtió en campos de concentración, del que mi abuelo fue uno de los dos supervivientes. Entonces por ahí me queda, yo creo que por ahí entré en todo esto, ¿no? Hay veces que la familia tira y ahí estamos, ¿no? Entonces, en este caso, pues recuperamos de hecho fue mi primer proyecto además en la universidad de cuando era estudiante, estamos hablando de 2003, algunos ni habían nacido de los que están aquí presentes. Pero bueno, ¿qué encontrábamos? Pelotones de fusilamiento, ¿vale? Estos pelotones de fusilamiento lo que hacían era, básicamente la ley marcial lo que establecía era que ponían al individuo en pie delante de un pelotón, había X cargas y tal, que tenían que disparar a la línea media del cuerpo, el cráneo no valía, no sé por qué, ¿vale? ¿Qué encontrábamos? Disparos en los brazos, disparos en el pecho y tal, ¿vale? Y si el individuo sobrevivía, ¿vale? Es lo que se conoce como el tiro de gracia, aquí tenemos el disparo en la nuca, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una persona que está condenada a morir, ¿vale? Por pelotón de fusilamiento, pero si le dan de refilón y se va a tirar desangrándose horas, pues vamos a hacerle el favor de matarle ya para que no esté sufriendo, ¿no? Entonces el oficial con mayor rango iba detrás y le daba un disparo con un arma corta en la nuca, ¿no? Nos encontramos pues eso, ese disparo que tiene en la zona de la nuca, y si os fijáis la bala la tiene alojada todavía en el ojo, veis una mancha verde que tiene justo ahí debajo y tal, es el cobre del proyectil que tenía todavía insertado, ¿no? Entonces les ponían boca abajo y contra el suelo, ¿no? Y ahí ya le disparaban, ¿vale? Más fosas comunes y tal, ¿no? Vamos a un plano más bonito, ya nos salimos de la guerra, ¿no? Hablamos que dentro del ámbito histórico-patrimonial también trabajamos, ¿no? Muchos contextos, antiguos en este caso, ¿no? Ya nos quitamos este jaleo. Fui profesor hace unos años del Ministerio de Antigüedades de Egipto, aquí estaba dando clase en Sácara, de hecho, en particular, ¿no? Y básicamente un poco también trabajamos para poder reconstruir un poco las tradiciones, ¿no? que estaban haciendo, de estudiar las necrópolis en este caso, y por supuesto mucha momia, ¿vale? ¿Qué encontrábamos? Bueno, en este caso pudimos trabajarlas algunas, pero solo aquellas, porque si no podemos, la ley de patrimonio histórico establece que no podemos abrir una momia a menos que te dé permiso directamente el patrimonio, ¿no? ¿Qué ocurre? Estaban excavando ahí, era un curso oficial del ministerio, ¿no? Entonces se dio la casualidad de que se abrió una tumba porque era terrible, ¿no? Estaba muy mal hecha. Era unas dos lajas de madera que tenían como suelo, luego por arriba estaba construido a partir de barro, entonces a la que lo sacaron se partieron las vendas y dice, mira, pues ya está, ya tenéis examen, ¿no? Bueno, ¿qué nos encontrábamos? Pues porque para poder mantener la morfología, ¿vale? Evidentemente sabían que los órganos se iban a pudrir y por eso se los quitaban, era de lo primero que hacían, ¿no? Porque se acumula sangre y esa sangre empiezan a consumir el individuo y además atrae insectos, entonces juntamos dos cosas, le quitamos los órganos, los sustituimos por otras cosas, en esta época no, pero hay otras cosas en las que sí que le van a sustituir mediante figuritas de los dioses a los que van destinado cada uno de los órganos y tal. No es en esta época, esto ya es de época romana, esa parte ya no la tenían, pero lo que sí que hacían era rellenar los cuerpos con fardos de tela, ¿vale? Para que el objetivo era que si cuando vayas al otro mundo tengas el aspecto lo más completo posible, ¿vale? Pues para que te puedan reconocer en el otro lado también, ¿no? Entonces lo rellenaban, quitaban los órganos para que no se putrefactara, ¿vale? Pero lo sustituían los órganos por tejidos,
básicamente, ¿no? ¿Vale? He tenido suerte de trabajar también en los Andes, ¿vale? Llevo ya varios años trabajando acá, solo que aquí la situación también varía bastante porque os hablaba antes de la propia característica del suelo. Estamos a 5 kilómetros por encima del nivel del mar, la cantidad de oxígeno es mucho más limitada, la descomposición del cuerpo es mucho más lenta por lo mismo, porque no hay muchos organismos que puedan sobrevivir a tal altura. Esta es de una intervención policial, porque encontraron a un individuo sacando cuerpos en Huaca, lo llaman ellos, un yacimiento arqueológico, ¿no? Y le pillaron, le llevaron al sitio donde lo almacenaban porque buscaban momias, básicamente, buscaban cosas que después iban a vender a un precio mucho más alto en el mercado, ¿no? Entonces, este era uno de los que más encontrábamos. Muchísimas momias de niños tenían en esta zona, ¿no? Y si os fijáis, ¿qué le pasa? ¿Qué le veis de raro a estos niños? ¿Por qué creéis? Que estaban cosidas las manos se las cosían así, ¿no? Para que cuando un niño pasara del mundo de los vivos al mundo de los muertos, durante el trayecto no tuviera miedo. Le cosaban las manos a los ojos, ya no miraba, ya no podía ver, los oídos se los taponaban y ya no había miedo para el niño, ¿no? Entonces, claro, se momificaban de esta manera, les ponían alguna serie de ajuares y tal para que fueran vestidos también al otro lado, ¿no? Y aquí tenemos otra característica, ¿no? de este tipo. Y aquí tenemos parte de mi tesis doctoral, no exactamente esta, ¿no? Porque me especifiqué en el Pacífico Sur, que es al final donde vamos a terminar hablando. ¿Vale? Estamos hablando de los Andes todavía, estamos hablando de dos guerreros, de hecho, ¿no? Que fueron recuperados dentro de una fortaleza, ¿no? de aquel entonces, durante una época en la que estaban enfrentándose a los españoles todavía, era la época de la conquista, ¿no? ¿Qué tenían? Durante la época prehispánica tenía una característica, ¿no? Y era que mientras estaban en etapa de maduración, desde el segundo día hasta aproximadamente los 15 años, les aplicaba una serie de presión mecánica a partir de unos aparatos, ¿vale? ¿Para qué? Para modificar definitivamente el cráneo. Por dos motivos. Primero, porque si tienes el cráneo deformado implica que perteneces a una casta del mismo, ¿no? No eres una persona de clase baja, sino que perteneces a un grupo social elevado. Y segundo, en función de qué tipo de modificación craneal tenga, soy de una tribu, un grupo social, es que tribu se enfadan cada vez que hablo de tribu, ¿no? Eurocentrista. Entonces, grupo social, ¿vale? Pertenece, si tengo esta deformación soy de este grupo social, tengo esta otra soy de otra, ¿no? En los Andes que tenemos los cráneos alargados, ¿vale? En este caso, ¿qué hacían? Se ponían una serie de telas alrededor del cráneo del niño y exponencialmente iba creciendo con el paso de los años hacia detrás y en forma circular, ¿no? Pero esto además eran guerreros, ¿vale? Entonces tenían que ser todavía más temibles contra los demás, ¿no? ¿Qué tienen? Tienen los dientes cortados, ¿vale? Con obsidiana se cortaban los dientes para poder dar un aspecto mucho más fiero y que el enemigo pues se asustara antes, claro. Entonces, pues ya otra cosa más a favor, estás a 4.000 kilómetros por encima del nivel del sitio, conoces el terreno y además asustas al enemigo, pues ahí está, ¿no? Pero bueno, no llegaron muchos españoles a esta zona, también os digo, ¿no? O sea, huyeron antes de que llegaran. ¿Vale? Y finalmente, ya para dejaros beber en paz, ¿vale? Esta es la pirámide del Pacífico en la que hice mi tesis doctoral, ¿vale? Que me especialicé pues básicamente en eso, ¿no? Las deformaciones de tejidos a largo plazo, ¿vale? Esta está justo enfrente del Pacífico, ¿vale? Y aquí en este caso pues tenemos otros cambios, y es que aquí los tejidos se preservan perfectamente, más o menos, vaya, la mayor parte de los individuos el cabello lo tienen, ¿vale? Así tal cual se quedó peinado, así ha regresado, ¿no? ¿Qué ocurre? Que está muy cerca del mar, ¿vale? Tenemos el océano enfrente, los cloruros de sal se cuelan dentro de los fardos, desecan la piel y hace que ya no puedan ser consumidos por nadie, ¿no? Ni por elementos externos ni por internos. Entonces, una de las características que encontramos es esto, ¿no? ¿Vale? Y también que la deformación cambia. En este caso no es una tela que te rodea la cabeza y luego te la alarga en una dirección hacia el occipital. En este caso te ponen una tabla de madera en la frente, otra en la nuca y te la aprietan, ¿vale? Durante 15 años, ¿vale? Entonces tenemos que en la zona del Pacífico encontramos que se utilizan más las tablas y las cuerdas que las telas que se utilizaban en los Andes, ¿no? De esta manera entonces lo que vemos es que no solo vamos a ver los casos judiciales, los casos policiales, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y tal, sino que también nos sirve
para poder dar un poco un sentido, ¿no?, a las culturas que podemos trabajar antes incluso de que hubiera texto escrito, porque muchas de estas veces la única información que vamos a tener es la que nos va a dar el propio cuerpo, porque no hay nada escrito de ellos. Pero bueno, os dejo terminar la pinta. Cualquier duda que tengáis.